Adelante, Raúl. Muchas gracias, Eder. Bien, vamos a hablar de algo importantísimo que es la oxigenoterapia. Esto es el soporte orgánico que requieren estos pacientes. Y muchos pacientes, un gran porcentaje, requiere oxigenoterapia y ser vigilados de forma estrecha. ¿Qué pacientes son aquellos que se van a beneficiar o aquellos que vamos a dejar oxigenoterapia? Aquellos pacientes que específicamente están en la etapa 1 de la enfermedad o el tipo low. ¿Qué características tienen estos pacientes? Vamos a observar. Cuando nosotros les hacemos una tomografía de tórax, vamos a observar que existe predominantemente la presencia de densidades en vidrio despulido o vidrio esmerilado. El principal mecanismo de hipoxemia no es el cortocircuito, sino es el desequilibrio ventilación-perfusión. Observen, tenemos aquí densidades en vidrio despulido bilaterales y observen cómo existe una gran cantidad de tejido pulmonar residual sano. Esto, fisiopatológicamente, ¿qué implica? Que estos pacientes tengan una distensibilidad de 40 a 50 mililitros, es decir, una distensibilidad relativamente conservada y tiene una baja elastancia. El equivalente a la tomografía es el ultrasonido. ¿Qué imágenes vamos a encontrar en el ultrasonido? Vamos a observar que tiene la presencia de líneas B pulmonares, al menos en número más de 3, 1, 2, 3, incluso aquí confluyen, y esto habla de un edema de tipo intersticial, un patrón intersticial. Entonces, ese es su equivalente. ¿Qué implicaciones fisiopatológicas tienen estos pacientes? Estos pacientes suelen llegar a la evaluación asintomáticos, pero con hipoxemia. Vamos a observar que se genera una microtrombosis a nivel capilar y esta microtrombosis a nivel capilar va a generar vasoconstricción pulmonar hipóxica, pero también se considera que existe vasodilatación pulmonar. Entonces, esto genera un desequilibrio ventilación-perfusión importante, que es el predominio del mecanismo de hipoxemia en esta etapa. Esto va a ocasionar que la presión arterial de oxígeno disminuya, pero también se incremente la presión arterial de CO2. Estos, a su vez, estos cambios van a estimular los quimiorreceptores del callado aórtico y van a estimular, a hiperestimular el drive respiratorio. Y recordemos que estos pacientes tienen todavía la distensibilidad conservada, y esto que va a generar un mecanismo compensador que nos va a llevar al daño pulmonar. ¿Qué hacen estos pacientes? Empiezan a respirar más rápido para tratar de lavar el CO2 y empiezan a meter gran volumen corriente. Vean, pueden llegar a meter incluso hasta 4.225 mililitros de volumen corriente y esto va a generar una lesión pulmonar autoinducida. Es decir, el paciente está asintomático, pero después de 3, 4 días ya se autolesionó y entonces es cuando el paciente evoluciona a una etapa 2 o a un patrón H, es decir, con gran presencia de cortocircuitos y un SDRA clásico. Esto es algo importante. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que apoyar a estos enfermos para la oxigenoterapia. ¿Cuándo la tengo que iniciar? Cuando el paciente está con taquipnea, 30 respiraciones o más, aumento del trabajo respiratorio, obviamente refieren disnea, una saturación periférica menos de 90% en un paciente sin patología pulmonar previa, o menos de 88 en los pacientes aquellos que son neumópatas. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a alcanzar? Al menos 90 a 94% en adultos, y en embarazo sí vamos a ser un poco más ambiciosos para cuidar el binomio, es de 90 a 95%. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que se debe administrar inmediatamente oxigenoterapia a aquellos pacientes que tengan hipoxemia y dificultad respiratoria, todo esto para mantener una saturación periférica del 94 o un poco más, máximo 96, más ya no nos sirve. Y vean, los pacientes con COVID-19 deben ser sometidos a un estrecho seguimiento y vigilancia, ya que estos pacientes pueden llegar a deteriorar. Esto es algo muy importante. Desafortunadamente los pacientes evolucionan y en algunas ocasiones hay que intubarlos. ¿Cómo iniciar la oxigenoterapia? Tenemos varias opciones. Vean, desde las puntas nasales, que pueden ser de 1 a 5 litros por minuto, eso es lo máximo que nosotros podemos subir porque la fracción inspirada de oxígeno máxima va a ser de 35%. O bien, si nosotros deseamos una mayor fracción inspirada de oxígeno, podemos iniciar mascarilla simple, 5 a 8 litros por minuto, y nos va a dar una fracción inspirada máxima del 50%. La mascarilla con reservorio 6 a 10 litros por minuto, la FIO2 puede ser con 6, 60%, y 10 litros, 90%.
de fracción inspirada de oxígeno. Estas son aditamentos de bajo flujo. Generalmente todos tenemos estos en nuestros hospitales y es factible para otorgárselo a los pacientes. Sin embargo, sabemos que existen otros aditamentos, sobre todo los que empiezan a cobrar un poco de presencia en estos enfermos, que son los dispositivos de alto flujo. Hay varias ventajas que se han sugerido, que disminuye el espacio muerto, que elimina el CO2, que mejora la función mucociliar, y por cada 10 litros de alto flujo nos puede llegar a dar 1 centímetro de CPAP. Máximo nos va a dar 6 centímetros de agua de CPAP, siempre y cuando el paciente no esté abriendo la boca. Pero tengo que hacer un énfasis importante. La recomendación del uso de estos dispositivos solamente es si se cuenta con habitación con presión negativa, porque se considera que se ha generado muchos aerosoles y puede llegar a contagiar al personal de salud. Me llevé a la tarea de investigar sobre la seguridad del alto flujo, y esa es una carta del editor en donde muestran que el riesgo bajo de generar aerosoles pues existe. Sin embargo, solamente es una carta del editor, hay que tomarlo con cautela, ¿sí? Y vean, puntas de alto flujo con un flujo de 60 litros por minuto genera una dispersión en centímetros de 17.2 más menos 3, 3.3. Es decir, no es tanto comparado con un Venturi, con una fracción inspirada de oxígeno de 40%. Vean que con el Venturi genera todavía más dispersión. Eso hay que tomarlo con cautela. Sin embargo, pues parece ser que es seguro. Sin duda alguna, con habitaciones con presión negativa, será todavía más aún. Si ustedes van a usar una punta de alto flujo y no tienen presión negativa y ya lo decidieron que lo van a usar, por lo menos pónganle una mascarilla de alta eficiencia al paciente para evitar la dispersión de aerosoles. La recomendación es que sea con una habitación de presión negativa. ¿Cuál es el beneficio de las cánulas de alto flujo nasal en COVID-19? Esta es una carta de la editora, ahí está el DOI para que ustedes lo consulten y vean, dice, las puntas nasales de alto flujo son un tratamiento efectivo en la modalidad con COVID-19 con un SDRA leve o incluso moderado. En habitaciones con presión negativa puede ser viable, puede ser viable como una modalidad inicial que pues nos puede evitar la ventilación mecánica. Obviamente esto con monitoreo estrecho, sin duda. Y bien, ya que nosotros decidimos otorgarle a nuestro paciente la oxigenoterapia sea con bajo flujo o alto flujo, tenemos una herramienta muy importante que es el prono despierto, ¿sí? Esto es algo muy importante que nos puede ayudar combinados a que el paciente se deteriore y progrese a un estadio 2. Vean, aquí nosotros tenemos una posición supino en pulmones normales y observen cómo los alvéolos están abiertos a nivel ventral, poca perfusión, y vean que a nivel dorsal los alvéolos pues prácticamente están colapsados por el peso del mediastino. Una vez que se prona el paciente, vean cómo hay una homogenización alveolar hacia la apertura. Esto es en un pulmón normal. Obviamente, en SDRA, observen, tenemos alvéolos que están colapsados, ¿sí? Y solamente tenemos pequeñas zonas residuales. Una vez que nosotros hacemos la misma maniobra, hay homogenización alveolar hacia la apertura. Entonces, el paciente mejora de forma sustancial. Eso es en pacientes con SDRA ya con ventilación mecánica. Y vamos a ver que en los pacientes obesos es algo importante en la posición prono, porque la capacidad residual funcional, ¿sí? Que es lo que mantiene a los pulmones oxigenando, que tengan una apertura de forma fisiológica. Cuando nosotros tenemos un paciente con volumen corriente, vean que el peso del abdomen colapsa directamente las regiones dorsales, pero cuando se prona, observen que el peso del abdomen ya no está sobre las zonas dorsales. Vean, aquí están colapsados los alvéolos y aquí ya se abrieron los alvéolos. Y vean que el peso del abdomen está directamente en la cama. Entonces, los pacientes con obesidad sí se benefician. Obviamente, aquí Homero está protestando porque puede haber intolerancia al prono despierto en cuanto a número de horas. Lo ideal es que sean 16 horas, pero estos pacientes a lo mejor tienen que estarse pronando de forma intermitente, porque aunque el peso del abdomen está directamente en la cama, ellos pueden llegar a referir algún grado de incomodidad.
Solamente en cuanto a horas, eso sí ha generado intolerancia. Pero en cuanto a oxigenación, algunos pacientes se han beneficiado de forma sustancial. Aquí tenemos, esta gráfica es muy importante porque tenemos pulmón aireado, pulmón atelectásico, intercambio gaseoso a nivel del flujo sanguíneo y sangre con cortocircuito. Tenemos la posición supina. Vean cómo el pulmón aireado en la posición supina existe, pero es muy limitado. Vean, es muy limitado y vean la cantidad de pulmón atelectásico que existe. Ahora bien, observen la perfusión que aumenta en las bases, aquí en las bases aumenta, ¿sí? Pero no nos genera gran oxigenación. Ahora bien, vean en posición prono. Vean cómo en posición prono aumenta la perfusión sanguínea y vean cómo también aumenta el porcentaje de pulmón aireado. Y el pulmón con cortocircuito, digamos la sangre con cortocircuito, vean que disminuye y el pulmón atelectásico sí está presente, pero en mucho menor proporción. Aquí se ve perfectamente. Entonces, no cabe duda que la posición prono es una posición que nos puede permitir ganar oxigenación. Y en COVID-19 evitar que progrese. Esta es una imagen del update muy elocuente, en los cuales vamos a ver que en posición ventral vean cómo el mediastino está descansando directamente sobre las regiones dorsales. Vean los alvéolos dorsales están totalmente colapsados y los ventrales incluso hasta sobredistendido. El flujo sanguíneo incrementa hacia las bases. Ahora bien, nosotros pronamos a este paciente y observen cómo hay una homogeneización hacia la apertura y vean el flujo sanguíneo se va hacia arriba y obviamente esto genera aumento de la oxigenación. Es una fotografía de en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Juárez de México, una paciente que está pronada. Eso es una práctica común en todos los hospitales, afortunadamente ya es una práctica común, es mala praxis no hacerlo. Bien, ¿desde cuándo está la ventilación mecánica en posición prono? La describió Luciano Gattinoni, incluso me parece que en el 93, efectivamente, y sí, mostró que gana oxigenación, pero no impacta mortalidad. Y así varios estudios fueron haciéndose de manera progresiva. Sin embargo, no mostraban ningún efecto benéfico, ni siquiera en mortalidad, pero sí en oxigenación. ¿Cuál era la diferencia? Que el estudio PROSEBA del doctor Guerán no solamente prona al paciente, sino también lo combina con la principal intervención de protección pulmonar, que es volúmenes corrientes protectores o comandos. Se llamaba volúmenes corrientes bajos. Aquí observen como si hay una insignificancia clínica importante en cuanto a mortalidad. Entonces, no cabe duda que la posición prono se llegó para quedarse afortunadamente. ¿Desde cuándo se pronan a estos pacientes en modo despierto? Desde el 2015. Este es un artículo que nos muestra un número limitado de pacientes, 15 pacientes. Se hizo una evaluación pre, durante y posterior a la posición prona. 2 pacientes no toleraron la posición y 3 pacientes fallecieron. Los demás sobrevivieron. ¿Qué concluye este artículo? Que la posición prona en el paciente despierto con falla respiratoria es factible. Todos la podemos hacer, no genera complicaciones y si el paciente no responde, lo volteamos y lo intubamos. Por nuestra parte, el grupo de trabajo ha trabajado para generar evidencia y tenemos 3 artículos que ya sean, 3 reportes de casos que se han publicado. Ese es un paciente con síndrome de distrés respiratorio con posición prono y alto flujo nasal, el cual el paciente evitó la intubación. La neumonitis lúpica, por supuesto que también las enfermedades autoinmunes también se beneficiaron con esta oxigenoterapia y posición prono despierto. Y una paciente con contusión pulmonar que tuvo el neumotórax bilateral, al aliviarlos genera mejoría y obviamente en posición prono evitó su intubación. Son reportes de casos, pero empieza a generarse evidencia. Vean, este estudio, ¿sí? Es un estudio chino en el cual pone alto flujo nasal o no invasiva en SDRA moderado a severo y vean cuál fue la situación. Vean que existió un grupo de 20 pacientes. Sí, la meta era estabilidad de la saturación periférica. Vean que el paciente que responde de inmediato. Es decir, el paciente tiene que responder de inmediato para que se puede tomarse como un marcador de éxito cuando responden de forma inmediata. Pero vean que el paciente cuando no responde, seguramente va a fallar. De esos 11 pacientes que no respondieron, de este grupo, 11 pacientes evitaron la intubación y los que requirieron la intubación, que son 9,
solamente falleció uno, es decir, tampoco genera retraso en la intubación. Entonces, la posición prona es segura y eficaz. Entonces, es una gran opción. Esa es una carta al editor que mandamos al Critical Care del grupo de trabajo. Fueron 6 casos de los cuales todos se vivieron, salvo una mujer de 36 años que falleció porque tenía una malignidad, es decir, trasplante de médula ósea. Su pronóstico, pues, desafortunadamente era sombrío. Pero fuera de estos, los demás pacientes sobrevivieron de manera sustancial. Entonces, puede ser una herramienta que sea muy útil. Aquí tenemos cómo se ven los pacientes en posición prono. Vean, están con confort, no se requiere ningún aditamento, salvo la cama en donde están acostados y estar pegados al paciente. Esta paciente tiene alto flujo, esta solamente tiene oxigenoterapia. Entonces, vean que realmente no se necesita ningún aditamento especial. Ahora bien, se dan los primeros reportes de casos de los pacientes con COVID-19. Vean, 2 casos, el cual fue un fenotipo H, es decir, que ya tiene más lesión pulmonar, más ocupación, cortocircuito, y un fenotipo L, es decir, un poco de vidrio despulido con tejido residual sano. Los 2 pacientes sobrevivieron con el prono despierto. Entonces, aquí es donde empieza a verse evidencia o al menos una sugerencia de que puede ser útil esta modalidad. Otro artículo, vean, prono despierto combinado con alto flujo nasal. Observen que el alto flujo nasal y la posición prono al menos fue 16 horas o más al día, y ellos vigilaron que si los pacientes se deterioraban, de inmediato intubaban. Aquí sí, yo no sugiero ventilación mecánica no invasiva, porque sabemos que si el paciente se deteriora, no va a jalar con ventilación no invasiva, hay que darle ventilación protectora. ¿De acuerdo? Si nuestro paciente mejora y podemos bajar el FiO2, aumentar la saturación, podemos continuar con nuestra terapia y continuar vigilando. Los siguientes pasos hablan de fármacos contra COVID, que bueno, ya tendremos una plática al respecto, y obviamente estar monitorizando de forma estrecha a nuestro paciente, estado de conciencia, función orgánica, presión arterial de oxígeno, saturación y frecuencia respiratoria. Con esto nosotros podemos lograr que nuestros pacientes se beneficien. Los 10 casos que se reportan, los 10 sobrevivieron. Incluso el caso que no respondió entre comillas, que no respondió tan rápido en prono, vean cómo aunque fue lento, la oxigenación o la relación PF fue hacia arriba. Obviamente hay otros pacientes que respondieron más rápido y obviamente pues sobrevivieron, se lograron salvar. Las ventajas de la posición prona en el paciente redespierto: es segura, no genera ninguna complicación, tiene un bajo costo, es decir, es gratis, no requerimos ningún aditamento. Nos puede dar tiempo para que el paciente no ingrese a la UCI, sobre todo cuando la UCI está llena. Retrasa se refiere a que nos da tiempo, nos desahoga la unidad de cuidados intensivos y lo podemos manejar en hospitalización. Esto hace que muy probablemente el paciente no requiera ventilación mecánica, ¿sí? Y obviamente disminuye la carga de trabajo al personal de salud, porque sabemos que la carga de trabajo es muy importante. ¿Qué es lo que queremos en la etapa 1 o en el fenotipo low con el paciente con prono despierto? Lo que queremos no es reclutar alvéolos, ¿sí? Porque vean, esos alvéolos están abiertos. Lo que queremos hacer es disminuir el desequilibrio ventilación-perfusión. Al disminuir el desequilibrio ventilación-perfusión, nosotros vamos a disminuir el CO2, vamos a ganar oxigenación y vamos a resetear el drive respiratorio para evitar que el paciente se autolesione, ¿sí? Que se genere una lesión pulmonar autoinducida. Y al evitar esto, vamos a lograr que el paciente no evolucione a una etapa 2 o a un tipo H. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. ¿Cuáles son los criterios de fracaso del prono despierto? Que mi paciente siga taquipneico, 30 respiraciones o más, o que incremente. El uso de músculos respiratorios, ¿sí? Frecuencia cardíaca 120 latidos por minuto y alteraciones del estado de alerta. Es decir, la clínica va a mandar, aunque nosotros tengamos un ascenso de la saturación periférica, si mi paciente clínicamente se ve fatigado, es un criterio de fracaso. Y nosotros le podemos hacer un índice de ROX
¿sí? Saturación periférica sobre FiO2, sobre frecuencia respiratoria. Algún cohorte dice menos de 4.5 se va a intubar el paciente, y en COVID-19 han dicho que menos de 4.88 el paciente va a fracasar. Con esto podemos nosotros, de sencillo, lo supinamos, iniciamos secuencia de inducción rápida e intubamos al paciente, iniciamos ventilación mecánica protectora. Efectivamente, se requieren más estudios para que se genere la seguridad, la eficiencia de esta intervención, y el grupo de trabajo ya, vean, inscribió un protocolo en clinicaltrials.gov en el cual se llama APRONOX, que es prono despierto con oxigenoterapia en pacientes con COVID-19. Es un estudio mexicano, 11 hospitales ya están participando, llevamos casi 400 pacientes reclutados y seguimos en recolección. Pronto vamos a tener resultados y esperen a la publicación de este artículo. Los que se quieran sumar, estamos todavía reclutando hospitales, con mucho gusto comuníquense a la página de evento. Concluimos con esto. La posición prona en pacientes despiertos es factible, ¿sí? Es decir, podemos utilizarlo como medida estándar ya en pacientes con falla respiratoria en piso, es viable, no necesitamos ningún aditamento, es seguro, no se ha descrito ningún efecto adverso serio y es eficaz. Podría evitar intubaciones y evitar días de hospital y ventilación mecánica. Y quiero concluir con una aseveración importante. Un sector de profesionales de la salud considera que el prono despierto carece de evidencia. Sin embargo, esos mismos profesionales de la salud usan maniobras de reclutamiento alveolar que ya está demostrado que incrementa mortalidad. Entonces, hago un llamado a la congruencia. Dicen que la posición prono carece de evidencia y usan algo que ya tiene de evidencia que aumenta mortalidad. Por favor, señores, sean congruentes. El que sufre no somos nosotros, es el paciente. Muchas gracias.